Hola, en este vídeo quiero hacer un repaso de los contenidos de la primera evaluación en Historia de la Filosofía, cómo los estamos trabajando y cuáles son aquellas cosas en las que os tenéis que centrar para el repaso del examen. El repaso, porque entiendo que lo ideal es que las cosas se vayan consolidando tal como se van viendo en las clases. Aquello que se aprende, pues realmente no se olvida y siempre surge con ocasión de una prueba o un examen que uno tenga que hacer, ¿no? Se trata simplemente de que uno tenga claro cuáles son las cosas que controla, las que no, y prestar más atención a aquellas cosas en las que uno pues ve una cierta debilidad, que tiene dudas, etcétera. Bueno, pues eso, lo ideal sería que cuando llegara el momento del examen simplemente tuvierais que tener una visión en conjunto de las cosas, hacer los cuestionarios y mirar con detalle algo que veáis que se ha olvidado y no, desde luego, dedicar un periodo previo anterior de 1 o 2 días para estudiar a fondo las cosas. Bueno, pues voy a ir sobre pantalla viendo cuáles son los contenidos y dentro de ellos cuáles son aquellos en los que os tenéis que centrar especialmente para el estudio del examen. Bueno, pues vamos aquí a la pantalla. Bien, aquí tenemos si nos vamos a los temas, los mitos como forma de pensamiento, eso entra en el cuestionario, pero yo no voy a poner nada en relación con eso en el examen. Los presocráticos, los primeros filósofos. Aquí quiero que se tengan en cuenta sobre todo la influencia que tienen Heráclito, Parménides y los pitagóricos en Platón. Lo trabajáis también, como digo, en el cuestionario, pero en este caso pues tampoco voy a hacer preguntas específicas sobre ellos en el examen. Sócrates y los sofistas, pues aquí ya sí tenéis que tener en consideración la importancia que tiene Sócrates para Platón, como anticipa las ideas principales del platonismo con su confianza en las posibilidades de definición universal de las esencias, que es, digamos, la antesala de la teoría platónica de las ideas. Esto tenerlo claro. Entonces vamos al tema. A ver, Sócrates y los sofistas. Pues aquí tener en cuenta sobre todo la crítica al relativismo de Sócrates y fundamentalmente pues esto, ¿no? El tema de su confianza en el conocimiento de los conceptos, que él lo lleva sobre todo al ámbito de los conceptos morales, ¿no? Preguntas específicas sobre Sócrates, pues realmente no pondría, pero sí es importante que se tenga en cuenta todo aquello que tiene que ver en relación con Platón, ¿no? Bueno, pues nos vamos a Platón. De Platón, pues lógicamente hay que tenerlo todo bastante claro, porque es el autor del texto de selectividad y lo que es la visión del mundo entre el mundo sensible, el inteligible, la diferencia de uno y otro, como el conocimiento realmente es siempre el conocimiento de las ideas, todos los aspectos que tienen que ver con el conocimiento, la dialéctica fundamentalmente, que es la cuestión que se aborda con más desarrollo en el libro séptimo de la República, y también en relación con el conocimiento, pues la teoría de la reminiscencia, el amor platónico, y bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la visión dualista del cuerpo y el alma, la visión tripartita del alma, como estudia el psiquismo humano, como teniendo con 3 instancias, la racional, la parte concupiscible y la irascible, y bueno, todo esto, ¿no? Y la ética, las virtudes asociadas a cada una de las partes del alma, la virtud en conjunto de la armonía o la justicia, y cómo esto también se plasma en la visión política, clases que representan las 3 instancias del alma y cómo las virtudes que se corresponden con el ámbito individual también se corresponden con el de la polis, etcétera. Todo esto, por lo tanto, indudablemente se tiene que conocer bastante bien. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos también Aristóteles. Aristóteles, ¿qué tenemos que conocer de Aristóteles? Pues digamos que también es un autor del que tenemos que conocerlo todo. Entonces,
Aristóteles la noción de la sustancia y la crítica que hace la filosofía platónica. Digamos que Aristóteles participa de esa noción platónica de que es necesario hablar también de un conjunto de formas o principios, que la realidad no es puramente material. La diferencia entre uno y otro pues está fundamentalmente en que para Aristóteles esas formas, que serían las ideas platónicas, no están fuera, no son independientes, sino que se encuentran ubicadas en este mundo y se encuentra en los seres individuales. No existe una noción de hombre o de ser humano, sino que hay hombres o seres humanos que son entidades, sustancias, sujetos que tienen la forma de hombre o ser humano. Entonces, bueno, todo esto, ¿no? Hay que verlo bien. Como explica el cambio a Aristóteles, la realidad no se podría explicar desde las ideas porque las ideas son estáticas, sin embargo este mundo es dinámico y bueno, aquí hay un desarrollo importante para explicar cómo se puede explicar el dinamismo cósmico y a la vez pues manteniendo esas nociones de forma que en sí serían algo eternos, inmutables, etcétera. Bueno, esto lo vamos a ver todo con bastante detalle, la importancia que tiene el elemento divino como causa de perfección, como también elemento dinámico de la realidad. Una visión de la realidad que es parte del platonismo, pero que la transforma profundamente y que vamos a ir viendo en clase, pues mediante ejercicios comparativos que vayamos haciendo entre lo que decía Aristóteles y lo que decía Platón. Para mí, la dinámica de la clase en la parte de Aristóteles, creo que, o sea, por donde lo quiero llevar, es más que nada por ir revisando punto a punto qué dice Aristóteles en relación con lo que decía Platón, compararlo, que en clase discutamos sobre ello, en qué sentido uno u otro ve que lo que decía Platón pues era un desarrollo como más coherente o lo que dice Aristóteles supone una verdadera superación de lo que dice Platón o no. O sea, vamos a ir viéndolo en comparación. Y esto nos va a venir bien para hacer una valoración crítica del pensamiento platónico, también para comprender lo que dice Aristóteles y en relación con la selectividad para tener clara cuál es la comparación que podemos establecer entre un modelo y otro. Esto en el ámbito de la visión de la realidad, en la visión que tienen del conocimiento uno y otro, y también en el caso de la visión del ser humano, que también para Aristóteles hay una visión, digamos, tripartita del psiquismo humano, y lo que es la visión de la ética y la política aristotélica. Lo vamos a ir viendo todo siempre eso en relación con la filosofía de Platón y mediante el diálogo y el debate en clase, que es lo que realmente me interesaría, para que todos nos impliquemos en los temas y todos nos veamos obligados a reflexionar sobre ello. Bien, tenemos también la filosofía de... Viene aquí otro punto, que es la filosofía del helenismo, y esto lo vamos a trabajar en el cuestionario. Yo quiero que hablemos sobre ello una vez que pasemos el examen, no quiero que se quede atrás del todo, pero sobre eso no habría ninguna pregunta. Digamos que aquí el tema es fundamentalmente Platón, pero en relación con lo que decía Sócrates y lo que posteriormente dice Aristóteles. O sea, tener claros cuáles son los planteamientos platónicos y saber relacionarlos con otros autores en el contexto de la filosofía griega. Este tema de San Agustín y Santo Tomás pues habrá también que verlo al completo, lógicamente, porque es el tema en el que está Santo Tomás de Aquino, que es el autor sobre el que tenemos el segundo comentario de texto, y porque también, pues en este caso, tendremos que verlo contextualizado. Y aquí los dos grandes autores de la filosofía cristiana en este periodo pues son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín, que parte del platonismo y lleva a cabo una revisión del mismo, teniendo en cuenta la visión creacionista del cristianismo. Entonces, fundamentalmente aquí vamos a ver cosas como son desarrollos platónicos, pero ligados al cristianismo. Por ejemplo, las ideas en San Agustín ya no son algo
que utiliza el demiurgo para construir el mundo, sino que son las propias ideas de Dios. No están fuera de él, sino que le corresponden al mismo, porque Dios es el principio absoluto del que todo parte. Y bueno, Santo Tomás de Aquino, que como digo es el autor del que tenemos el segundo comentario de texto y que también habrá que conocer con profundidad, cómo él desarrolla la teología filosófica teniendo como punto de partida el aristotelismo, solo que como digo también, pues como San Agustín, conciliándolo con el pensamiento creacionista cristiano. Aquí es muy importante cómo lleva a cabo el desarrollo argumentativo a favor de la existencia de Dios, las famosas 5 vías de Santo Tomás. Lo compararemos con el modo en que tiene San Agustín de demostrar, o más bien hacer patente, la existencia de Dios, que es en el interior de uno mismo, porque encuentra dentro del interior realidades que le trascienden y que solo se pueden explicar desde un ser supremo. Santo Tomás de Aquino pues va a llevar a cabo una demostración muy distinta y que parte de hechos de experiencia y que no se justifican sino postulando la existencia de un ser supremo, absoluto e infinito como Dios. O sea, mientras que San Agustín parte del interior, Santo Tomás de Aquino va a partir de la realidad exterior, tratando de demostrar que no se puede justificar sin postular a la existencia de un ser divino. Vale, y luego, pues, lo que es el tema de Dios y el orden divino y la importancia que ello tiene en relación con la ética y con la política. Bueno, pues estas son las cuestiones que tenemos que estudiar para el examen. Quien quiera ir anticipando, pues ya lo puede ir mirando y, como digo, consolidando en clase. Y con esto, pues creo que ya queda todo más acotado. Si tenéis alguna pregunta, pues lo vemos en clase. Y tranquilidad, porque son cosas que vamos a ir viéndola en detalle y que veréis que se pueden sintetizar de una manera sencilla.